como son los estabilizadores escapulares y glenohumerales, y los estabilizadores estáticos y los estabilizadores dinámicos. Los estabilizadores estáticos son precisamente la parte de los ligamentos, de la cápsula, y la parte de los estabilizadores dinámicos son todos los músculos, que es lo que tenemos que trabajar. Entonces, hablando de los estabilizadores escapulares, tenemos al trapecio, al serrato anterior, al romboides, elevador de la escápula y dorsal ancho. Entonces, cuando tenemos un proceso de rehabilitación en el hombro o un dolor, un hombro doloroso, tenemos que analizar no solamente la parte glenohumeral, sino la parte escapulotorácica, porque esta escápula va a estar acompañando en todo su recorrido a la cabeza del húmero con la articulación glenohumeral, y como es una zona, una superficie muy pequeña, sí necesita que esta zona lo esté acompañando constantemente. Entonces, es muy importante estabilizar primero y tener un buen ritmo escapulotorácico, porque si no, esto se convierte en una discinesia escapulotorácica y entonces es una patología diferente que hay que tratar y que repercute sobre la glénula humeral, generando lo que malmente podríamos conocer como un hombro congelado, que no es real, ¿no? Que no dices, bueno, mi articulación está bien, pero ¿por qué no mejora mi rango de movilidad? Probablemente porque tu escapulotorácica no está trabajando adecuadamente y tienes un ritmo escapulotorácico alterado, generando esta discinesia. Entonces, músculos básicos para poder estabilizar la articulación son los escapulares, y de ahí nos vamos a los músculos estabilizadores glenohumerales, que son los del manguito rotador, que son el supraespinoso, el infraespinoso, redondo menor y el subescapular. Que se lesiona con más frecuencia es el supraespinoso, porque pasa por debajo del acromion, lo cual genera un traumatismo repetitivo si el supraespinoso no es capaz de abatir la cabeza del húmero. Justamente aquí se ve cómo se rasga, se rompe, se va traumatizando esa zona porque pasa por debajo del arco coracoacromial, principalmente por debajo del acromion, que es una parte que se reduce porque el mismo supraespinoso no tiene la capacidad de abatir esa cabeza del húmero, está desacondicionado, y eso genera mucho golpeteo hacia esa zona. Y como viene acompañada por la porción larga del bíceps, por debajo del arco coracoacromial, también se ve traumatizado. Entonces, estas son las dos lesiones comunes que se van a encontrar por un desbalance, ya sea por un desbalance de los rotadores internos, como puede ser el subescapular, o puede ser un desbalance de los rotadores externos, como es el infraespinoso y el redondo menor. Y siempre va a repercutir principalmente en esta zona. O puede haber una lesión a nivel del labrum, en donde puede haber esas pequeñas fisuras, que son unas estructuras ya más internas que van a ser el enfoque de la cabeza del húmero y la glenoides. Muy bien. Entonces, básicamente lo que tenemos que estar trabajando es primero estabilización escapular, que es todos los músculos que van a manejar el ritmo escapulotorácico para poder estabilizar posteriormente en la glena humeral, y que todos los músculos del manguito rotador hagan el acople adecuadamente, principalmente el supraespinoso. Entonces, cualquier alteración entre rotadores internos y externos que me genere ese desbalance me puede afectar al supraespinoso. ¿Y por qué lo digo? Porque la fuerza la van a tener en los rotadores internos y aductores, porque el movimiento de impulsión o de propulsión del brazo en la fase subacuática va generado por los rotadores internos. Y los rotadores externos generan mucho movimiento de repetición, haciendo que el espacio subacromial se reduzca muchísimo. Y al reducirse con tanto traumatismo y que no fortalezcas de la misma manera, va a hacer que se reduzca el espacio subacromial y lastimes al tendón. Por lo tanto, va a haber un desbalance hacia la parte de rotación interna y de aducción. Por lo tanto, tengo que fortalecer entonces los rotadores externos y la abducción del hombro, los abductores y los rotadores externos, y también el supraespinoso, que tengo que darle un buen mantenimiento en el caso de hombro. Cosa contraria con el beisbolista, en donde tenemos una hiperextensión del hombro para poder generar un lanzamiento, en donde están más fortalecidos los rotadores externos y podemos tener ese desbalance. Es todo lo contrario, ¿no? Entonces, normalmente tenemos en el hombro del nadador una contractura, pero de pectorales, se van los hombros hacia adelante por el movimiento que tienen, y en el beisbolista podemos tener una inestabilidad hacia la articulación en la parte posterior. Entonces, cada deporte tiene su gesto deportivo y tiene sus características, pero siempre se lastiman las mismas estructuras, y siempre los que pagan el precio es el supraespinoso, la porción larga del bíceps, la cápsula y el labrum. Y los rotadores internos, tanto externos, pues recuperar la movilidad del hombro, básicamente hacer
todas las actividades que ya conocen y pasar al fortalecimiento muscular, pasando desde luego por los ejercicios que ya hemos visto, desde el isométrico, concéntrico, excéntrico, empezando por cadenas. Vamos a ver si nos conviene una cadena abierta, una cadena cerrada, para posteriormente utilizar ligas que nos puedan mejorar e incrementar la propiocepción y poder trabajar las dos fases, tanto concéntrica como excéntrica, e ir incrementando los aparatos en mejores condiciones, ¿no? Y bueno, eso ya es parte del proceso de ir individualizando el trabajo, y al final de cuentas tenemos que trabajar muchísimo en la propiocepción, porque la propiocepción lo que me va a generar es una coordinación muscular y una co-contracción para la estabilidad articular, en donde se van a activar tanto agonistas como antagonistas. Me va a generar una mejor coaptación articular y eso me va a generar mayor estabilidad al momento de realizar cualquier actividad, y desde luego menos movimientos de cizallamiento, menos movimientos de compresión. Eso me va a ayudar muchísimo a estabilizar y a estar prevenido para cualquier movimiento inesperado que me pudiera lesionar, desgarrar algún tendón, alguna zona de inserción, algún músculo. Con el trabajo propioceptivo, con un buen trabajo excéntrico, podemos prevenir las lesiones. Para mejorar la potencia, desde luego tenemos que trabajar con el ejercicio concéntrico, pero para prevenir la lesión y readaptar la lesión, el ejercicio excéntrico y la parte de la propiocepción son fundamentales. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Perfecto. Apréndansele porque ya se acerca el examen. Y sí van a venir varias de esto, ¿eh? Muy bien. La otra patología que vamos a ver hoy es el dolor del codo. El dolor del codo. Espérenme, es que estoy en el celular. Acá está. Bien. Ah, me parece publicidad. Bien, entonces hablemos del dolor de codo. Existen dos tipos de dolores en el codo. El codo de tenista y el codo de golfista, que puede ampliarse a otras actividades, no necesariamente estos dos deportes. Al hablar de codo de tenista estamos hablando de dolor en la parte externa del codo o en el epicóndilo, que se conoce como epicondilitis. Y en la parte interna se conoce como epitrocleitis o epicondilitis medial también. Entonces, vamos a entender de qué se trata esta patología. Cuando hablamos de epicondilitis, estamos hablando de músculos extensores del codo. Entonces estamos hablando de músculos extensores de la muñeca que se van a insertar en la región del epicóndilo. ¿Y cuáles son estos músculos? El extensor radial largo, el corto, el músculo extensor cubital del carpo, los músculos extensores propios del meñique, el extensor común de los dedos. Todos los extensores de mano y muñeca van a llegar ahí. Y este excesivo muñequeo hacia arriba va a sobrecargar la zona de inserción de estos músculos, generando un deterioro progresivo, es decir, es degenerativo, lo cual me va a generar, así que como el golpeteo a las articulaciones genera desgaste articular, este movimiento constante sin un trabajo y una alimentación adecuada también va a degenerarse y va a terminar en ruptura fibrilar, tanto tendinosa como muscular, y a final de cuentas me voy a generar una epicondilitis. Eh, no es propiamente un proceso traumático, puede haber un golpe, pero no necesariamente una lesión por degeneración, como ocurre por el movimiento repetitivo propio de este tipo de lesiones, que es en el codo de tenista. Eh, Entonces vamos a tener degeneración de la colágena, proliferación de fibroblastos y hendiduras significativas de las rupturas parciales y totales. Es decir, aquí va a haber diferentes grados de lesión. Si la ruptura es muy amplia, incluso puede llegar a ser reparación quirúrgica. La mayor parte de esto no requiere manejo quirúrgico, sino procesos de rehabilitación para recuperarse. En algunas ocasiones se recorre el punto de inserción para no sobrecargar la zona de inserción en el epicóndilo mediante una bandita, y con esa bandita el punto de inserción disminuye, desplazamos la parte del fulcro donde va a generarse toda la tensión y dejamos descansar la zona de inserción para que pueda recuperarse. Entonces, es precisamente por las cargas acumulativas, pueden ser por sobrecargas mecánicas, pero también la degeneración se lleva a cabo por procesos metabólicos como la diabetes, como
otro tipo de problemas que no nos permiten tener una recuperación o una buena reparación tisular, sino está alterado y eso genera mayor deterioro. Y bueno, normalmente se encuentra una relación entre el segundo radial externo y la rama profunda del nervio radial, lo que hace que al tener tensión y sobrecarga en esta zona, irrite más esta zona de este nervio y nos genere mayor incremento en el dolor e incluso se empieza a tener alteraciones en la sensibilidad. Entonces, básicamente hay que mantener la relajación de esta zona para que no esté tan sobrecargada. Una de las lesiones pues, es la técnica en el tenista, en este caso, en donde ejecuta un mal golpe, principalmente se es en el golpe de revés, en donde va a generarse este mecanismo de epicondilitis por el mecanismo en donde forzan demasiado los extensores de la muñeca, y esto puede ser por la misma debilidad del músculo, por no generar un buen mecanismo, un buen gesto deportivo, al no transferir el peso del cuerpo en la rotación del tronco hacia el brazo y querer hacer todo con el muñequeo, de generar todo el peso directamente sobre la muñeca y sobre el brazo, ¿no? Entonces podemos lastimarnos ahí no solamente de la muñeca, del epicóndilo, sino también del hombro. Entonces, básicamente esto va a generar microtraumatismos repetitivos al no saber ejecutar un buen gesto deportivo, lo cual me va a generar también deterioro de la zona y el incremento del dolor y limitación en la actividad. Entonces, sí tenemos que estar trabajando esto. Ahora, los músculos extensores de la muñeca están sujetos a una contracción excéntrica como resultado del impacto de la bola, es decir, que cuando soltamos el impacto de la bola en el revés, se va a generar un mecanismo protector excéntrico. Si no trabajamos esta parte, corremos el riesgo de un desgarre muscular o de un desgarre a nivel de la inserción. Entonces, esta parte se tiene que trabajar mucho con ejercicio excéntrico para los extensores. Entonces, depende mucho la técnica, al igual que la natación. Si no se ejecuta una buena técnica con el muñequeo en el revés de tenis, pues esto va a lastimarnos. Entonces, la técnica debe de ser con una flexión dorsal en unos 20 grados. O sea, flexión dorsal, estamos hablando de una extensión de muñeca para poder dar el revés, ¿sí? Y de este momento el impacto ya no va a resentirse tanto y estamos generando un movimiento básicamente de impulso con todo el tronco desde la parte baja de la extremidad, pasando por el centro del cuerpo y finalmente terminando toda esa descarga de fuerza o de energía, se va a descargar sobre el brazo para generar un mejor impulso y no descargarlo nada más sobre la muñeca. Y, por ejemplo, eso lo hacen los deportistas que tienen un buen nivel, los que saben la técnica. Los que no hacen, lo hacen con la muñeca en flexión. Es decir, en lugar de hacer una extensión de muñeca, hacen una flexión palmar y esto hace que se sobreestire la zona, que al momento del impacto, en lugar de amortiguar, se flexione más la muñeca y eso empieza a estirar más la zona de inserción o las fibras y eso genera el desgarre o rupturas fibrilares o de inserción. Entonces, fíjense, la primera imagen nos muestra una flexión de muñeca en un mal movimiento ejecutado porque ahí va a dar el impacto con una hiperextensión de la zona de los músculos extensores, lo cual va a generar un impacto que va todavía a sobredistender esa zona y puede generar una lesión. En la segunda imagen van a ver que la muñeca está colocada en una posición adecuada de extensión de la muñeca, lo cual ya de por sí ya está protegiendo para que se pueda elongar el músculo al momento de recibir el impacto. Y en la tercera imagen también se ve igual. Miren, en el momento de hacer el revés, está con la muñeca en extensión, con lo cual ya está amortiguando el impacto y está preparándose para hacer el giro con el tronco y poder darle un impacto adecuado. Entonces, esta es la manera correcta y la primera imagen es la imagen incorrecta, imagen propia de gente que no tiene experiencia, imagen de los que ya tienen una buena técnica. ¿Qué se puede considerar? Que el tipo de raqueta, el tipo de materiales que sean más ligeros, el tipo de mango para que sea personalizado para el deportista. Todo eso se tiene que trabajar y buscar lo más acorde a cada uno y hacerlo muy individualizado. Y el tratamiento es la rehabilitación, es la relajación muscular, es el proceso de uso de medios físicos, dependiendo de la etapa en donde estemos, el uso de órtesis, que ya habíamos mencionado que es la bandita que se coloca, y los analgésicos. Es decir, pocas veces se llega a un procedimiento quirúrgico. Y hablando del codo de golfista, estamos hablando, puede ser también por una lesión de beisbolista o de tenista en tiro directo, es decir, el lado contrario, no es el revés, sino es el directo. Ahora la flexión de
la muñeca es lo que genera este tipo de lesión. También puede ser en personas que cargan muchas maletas por la flexión continua de la palma. Y acuérdense que no solamente puede generar esto, sino también puede generar una compresión del nervio mediano, con lo que nos va a generar también un síndrome del túnel del carpo secundario. Si en el otro veíamos problemas de irritación del nervio radial, aquí vamos a ver problemas de compresión del nervio mediano. Entonces, aquí los músculos involucrados son el pronador redondo, el palmar mayor, el palmar menor, el cubital anterior y el flexor común superficial de los dedos. Es decir, todos los músculos que se van a insertar en la región medial del codo, que es la epitróclea o el epicóndilo medial. Las causas, pues es una fuerza excesiva al realizar o generar una flexión de muñeca hacia la palma y hacer un mal balanceo con el palo de golf, lo cual va a generar un movimiento de desaceleración mal ejecutado. Entonces también aquí tenemos que trabajar el proceso excéntrico para poder proteger esa zona de inserción de los flexores de muñeca. Y también al momento del lanzamiento de béisbol, la parte final, decíamos, protegemos al hombro, pero también hay que proteger al codo y a proteger la muñeca porque todos terminan en un mecanismo de desaceleración. Por lo tanto, hay que meter un trabajo excéntrico en todas estas áreas y un manejo muy bueno de la propiocepción en las tres articulaciones. Y el manejo sigue siendo lo mismo, la terapia física mediante el tipo de programa de ejercicios que vamos a manejar, hacer las correcciones biomecánicas con ejercicio, mediante el análisis que hemos hecho biomecánicamente, los medios físicos que podemos utilizar de acuerdo a las etapas de la reparación tisular, la terapia manual que es muy buena en este tipo de manejos y el farmacológico que siempre nos apoya para controlar los síntomas. Bien, ¿alguna duda? No. ¿No? ¿Todo bien? Sí, Sí. Muy bien. oiga, Sí. ¿los farma serían un relajante muscular? ¿Cuál? En el tratamiento fármaco, ¿sería un relajamiento muscular? Hay relajantes musculares, sí, hay relajantes musculares que ayudan un poquito a controlar los síntomas, así es. Sí, sirven como ¿Puede llegar complemento. a ser quirúrgico? Si el desgarre es muy grande, sí puede llegar a tener una reparación quirúrgica o puede llegar a desinsertarse de la zona alguno de los músculos, sí tiene que hacerse la reparación quirúrgica. Pero solamente en casos en donde sí la ruptura sea muy grande o hay una zona de desinserción. Si no, la verdad no se maneja prácticamente quirúrgico, todo es con terapia física. Y Gracias. para eso vamos a utilizar todo lo que tenemos al alcance. Tenemos muchas modalidades de electroterapia para poder manejar eso. Tenemos ondas de choque, tenemos muchas cosas, tenemos ultrasonido, tenemos varias cosas que si las dosificamos adecuadamente nos pueden dar muy buenos resultados con un